Bienvenidos en este domingo muy especial para una cita crucial con el ministro que tendrá en sus manos la conducción de la política de gobierno en múltiples frentes, porque eso es un premier de la República, aunque la figura exactamente así no existe ni se aplica. Me refiero al doctor José de la Gasca, que sin tener todavía una semana en funciones, sino apenas 5 días, comprende la necesidad de hacer definiciones ante el país que ha encontrado incendiado, literalmente, Loja, Vilcabamba, Azuay, Parque del Cajas, ambos provocados. Las calles de Quito, disturbios el viernes, marcha del FUT días anteriores. Para la próxima semana, anunciada otra de la CONAIE. En Cuenca mismo hubo una de la CONAIE, aunque lejos de la cumbre iberoamericana. El 21, algo tienen los 20 de seductor para los conspiradores, se anuncia una movilización conjunta en la capital de la República. Pero ahí no acaba el asunto. Hay una mayoría crecientemente hostil al Ejecutivo, hay la amenaza de un juicio político, ya no solamente a la ministra de Trabajo, sino eventualmente al presidente de la República, por una serie de acciones que ha tomado el gobernante, una de las cuales tiene que ver con la decisión del TCE de descalificar a Jan Topic, se le atribuyen a su influencia, y otra especialmente con la sanción a la vicepresidenta de la República, que a nivel internacional ha causado escozor. En ese ambiente, ¿cómo va a conducir el Ministerio de Gobierno José de la Gasca? Lo sabremos en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, el doctor José de la Gasca es bastante conocido y reconocido, sobre todo en el Ecuador. Antes de asumir esta función internacional fue articulista de Expreso los domingos, tiene 43 años, es máster en criminalística y ciencias forenses, con diplomados en varias universidades de Estados Unidos y España. Fue secretario anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno, recordaremos un fragmento de aquello, socio y director del estudio jurídico de la Gasca. Acaba de dejar su función como representante del Ecuador ante el Consejo de Seguridad de la ONU tras recibir una llamada del presidente de la República y enseguida decirle: voy mañana si me necesitas. ¿Por qué, doctor? Bienvenido y gracias por entender la necesidad de su comparecencia hoy. Buenas tardes, Carlos. Sí, muy agradecido por esta entrevista, la habíamos quedado debiendo allá en la ONU. La hacemos aquí, con todo cariño. Uno no puede negarse al llamado que hace la patria. Yo creo en el presidente Noboa, creo en su gobierno, creo en su gobernanza, en su forma de gobernar, y aquí estoy. ¿Para qué aceptó? ¿Qué va a hacer? Bueno, yo vengo a defender al presidente. Yo creo que en este momento se está concertando una suerte de alianza en que todos están contra el presidente. Y eso impide la gobernabilidad, eso calienta las calles, eso genera un ambiente enrarecido, ya vemos incendios, manifestaciones y demás, y yo creo que el presidente necesita en este momento un respaldo político importante, y aquí estoy. ¿Defenderlo con qué mecanismos? ¿Apelando a qué motivos? ¿Utilizando qué herramientas? Bueno, herramientas legales siempre. Desde un punto de vista político yo creo que necesitamos repensar ciertas cosas. En este momento he visto como en la Asamblea, y puse un comunicado sobre eso, en la Asamblea ha habido una suerte de pronunciamiento, de condena en contra de la ministra de Trabajo, también ha habido un intento de juicio político en su contra, etcétera. Yo creo que hay que empezar a activar no solo los mecanismos de diálogo, sino también acciones concretas que podamos definir para atender estos impases que no son coincidencias, son provocados. ¿Se puede dialogar con opositores que por razones electorales
en otros casos por conveniencia de impunidad y en más de uno por vinculaciones con el crimen organizado, lo que quieren es debilitar al gobierno para derrotar al gobierno en las elecciones, pero eventualmente no descartan incluso derrocar al gobierno. Yo creo que siempre se puede dialogar y desde esta cartera de Estados estamos abiertos para dialogar, pero uno no puede dialogar con quien te grita. ¿Usted va a dialogar con conspiradores? No, eso no significa, pero yo no cierro la puerta al diálogo. Yo estoy aquí, como he dicho, para defender al presidente. ¿Por qué le preocupan los gritos? Deberían preocupar las calumnias, los insultos, pero no los gritos. No, yo me refiero desde un punto de vista del diálogo. En un marco del respeto, nosotros podemos siempre estar sentados a dialogar con los actores sociales, con los organismos sociales y demás, con los políticos en la asamblea, etcétera, pero tampoco podemos nosotros quedarnos impávidos en un momento en el que ciertamente por la proximidad de las elecciones existe un calentamiento político que necesita también una respuesta. Vamos precisamente a eso. Veamos si podrá dialogar con uno de los que pretenden ser actores y además ahora es candidato la próxima semana. Pero previamente permítanme recordarles que nos pueden seguir por ver a su manera de Facebook y YouTube. Estamos también en Stream TV Cable por Canal 15, de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión. Los domingos no nos acompaña RTU. En cambio, si estamos por Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K en Portoviejo para todo Manabí, 89.3 FM, La Bonita del centro del país en Riobamba, 89.3 FM por igual, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. Me referí hace pocos instantes a Leonidas Issa, cuando anticipé quienes pretenden incendiar el Ecuador. Que si se apagan las luces, que se enciendan las calles, es lo que ha dicho Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y candidato a la presidencia por Pachacutic. Tras una reunión de la Asamblea Plurinacional se ha referido a la crisis eléctrica que atraviesa el país, que sostiene no ha sido atendida con diligencia. Los ecuatorianos demandamos sentido de urgencia, no la paciencia de quien tiene tiempo para sentar a esperar en Carondelet a que llueva. Las familias ecuatorianas están destrozadas. Daniel Noboa no puede volver a ser presidente. Y dijo que la suspensión temporal de la vicepresidenta Verónica Abad a través de una resolución del Ministerio del Trabajo solo puede ser calificada de una forma. Se llama simplemente dictadura. Y nosotros rechazamos actos absolutamente contrarios a la Constitución. Bien, ¿con un actor así va a dialogar usted? Eso no sé en qué ayuda. Acaban de salir en Cotopaxi, creo que han entregado sus demandas, se los ha escuchado, se las van a atender, pero ambientes desestabilizadores en este momento, ¿en qué sirve? ¿Cómo contribuye eso? ¿Y usted lo que consiguieron la gente de Issa en el caso de Lenín Moreno? Eso fue octubre del 2019, en el caso de Guillermo Lazo, junio del 2022, en Quito especialmente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Incendiarle la ciudad? No, eso es imposible. ¿Y casi tumbar al gobierno? Una cosa es la protesta social y hay que ver en el marco de un estado de excepción hasta dónde eso tiene unos límites, porque el decreto ejecutivo del estado de excepción limita precisamente el derecho a la asociación y cómo en distintas provincias y eso cómo se restringe, por un lado, pero otra cosa es el vandalismo. ¿No permitirán la protesta entonces? No, una cosa es la protesta social, repito, en el marco de los derechos que están en la Constitución y obviamente restringidos en un estado de excepción, y otra cosa es el vandalismo. ¿Y cuando pase al vandalismo qué van a hacer? Bueno, no podemos permitir que se vandalicen las calles, que se quemen las ciudades, ya como vemos que ha pasado. Viernes. Sí, lo estamos viendo y hay una respuesta progresiva de la policía. Yo no creo que ningún policía ni la orden de este gobierno va a ser entrar a reprimir nada más, pero obviamente existen personas que están provocando esto, que quieren vandalizar para generar una reacción que prenda una mecha, y eso no lo vamos a permitir. Veamos si otro de estos sectores es el FUT, que también marchó esta semana. La marcha del Frente Unitario de Trabajadores convocó a cientos de personas en los exteriores de la Caja del Seguro la tarde de este viernes en Quito. Sindicalistas, estudiantes, trabajadores autónomos, comerciantes y ciudadanos ocuparon 7 cuadras de la avenida 10 de agosto. Se pronunciaron en contra de las políticas gubernamentales del presidente Daniel Noboa.
Portaban carteles, bubucelas, ollas y banderas. Avanzaron hasta la calle Guayaquil en el centro histórico. Los dueños de locales comerciales cerraron sus negocios y algunos se unieron a la marcha. En la calle Chile, que colinda con el Palacio de Gobierno, se dieron los primeros incidentes. Manifestantes intentaron sin éxito romper la seguridad para entrar a la Plaza Grande. Más adelante, en la Plaza de Santo Domingo, hubo disturbios. Y hay un detalle. Usted ha estado antes en Carondelet, conoce Quito. La calle Chile es a 1 o 2 cuadras, inclusive un tramo de ella pasa por delante, la García Moreno por atrás o al revés, del Palacio de Gobierno. ¿Cómo es posible que la policía los deje llegar a esa proximidad? ¿Que hay tolerancia o contubernio? No, yo no podría afirmar ninguna de las dos cosas. Hasta donde vi, la primera marcha no hubo gráficos, pero sobre esa fue absolutamente tranquila, digamos, expresando un clamor popular. El desfile del fútbol. Pero la segunda, cuando empieza a haber llantas quemadas, pretendiendo romper los cercos policiales y disturbios, eso ya tiene otro tinte. Ya, veamos eso justamente. Eso no lo vamos a permitir. Ok, veamos eso, porque aquí hay un tramo de lo que pasó exactamente así el viernes. ¿Están haciendo? Eso yo no lo puedo entender. ¿Eso no es protesta social? Eso yo no lo puedo entender como protesta social. Para mí eso es un acto de vandalismo. ¿Y qué van a hacer con los vándalos que protagonicen eso? Bueno, los policías tienen que tomar parte, aprenderlos si es que es del caso, y la justicia se encargará de eso, pero eso no está dentro del marco de la protesta social. Eso trasciende a otras cosas y me temo mucho que hayan sectores involucrados en querer, y repito, encender una mecha para generar una desestabilización. ¿En qué beneficia el país? ¿Sectores como quiénes? No sé, pero estamos viendo cuáles son los que están saliendo a protestar. Yo no creo que entre todos están unidos. O sea, un sector de la CONAIE y un sector del FUT. Puede ser. ¿Alentados por? Yo no lo sé. Ellos solitos van a desenmascararse porque hemos visto que hay distintas reacciones, pero las violentas no tienen paso. Una cuestión más. Esto que van a ver es grabado por un helicóptero o desde un helicóptero militar del incendio en el Cajas. Fíjense en las personas que están al fondo de la columna de humo. Hay uno que tiene una indumentaria roja que parece un poncho. Pongan el ambiental del helicóptero, aunque no muy alto, y otro que corren atrás. Es decir, el helicóptero llegó a un momento en que aparentemente se verificaba quiénes eran aquellos que estaban prendiendo fuego a la zona. Esto fue el día jueves y ustedes ya tienen idea de la magnitud que esto alcanzó. Hay una cifra de la Secretaría de Riesgos de que el 92% de estos incendios de esta semana son provocados. Es decir, hay una concertación de cosas para provocar una sensación de descontrol y caos. Eso se llama ¿cómo? Eso ratifica lo que dije en un principio. Todos los sectores están contra Noboa, los sectores que tienen intereses que Daniel Noboa con su gobierno está tocando. Gran parte de la población, y ya lo vamos a ver también, está contra Noboa. No. Pero es básicamente por el tema eléctrico que se ha vuelto insoportable y por la cuestión de seguridad que ha mejorado, pero no los niveles prometidos. Entonces también hay sector de la población contra Noboa. Yo no voy a desconocer el descontento que puede existir popular por las molestias que sufrimos todos los ecuatorianos por los apagones, porque no crea que nosotros los ministros no estamos padeciendo esto de aquí. Claro que lo padecemos. Pasan una factura política, eso nadie lo va a negar. Por crisis que venían arrastradas desde mucho tiempo antes, cuyas causas no se producen en este gobierno, pero sin embargo estamos atendiéndolas. Pero eso no tiene nada que ver con provocar incendios, como ha pasado. Usted estuvo en Cuenca, yo estuve en Cuenca, se ha activado un COE, he tenido que estar el día de ayer, un COE nacional, para atender los efectos de la cantidad de incendios que no da abastos, tanto en Azogues, en Cuenca y demás. Ya eso trasciende siquiera hasta la protesta social y cruza, yo creo, me podría atrever a decirlo, cruza las fronteras del terrorismo. Enseguida vamos a abordar esa parte cuando volvamos. Hurgando en la aceptación que en este dato tiene el presidente Noboa, el nivel de descontento, y también en cómo repercute eso en la intención de voto. Solo les hago notar en lo que pasó, que la población, curiosamente, ya veremos qué explicación tiene el doctor de la Gasca, no se adhiere a estas protestas, estando más indignada y contrariada que los protestantes. Un nuevo ministro de gobierno, más aún con los antecedentes y perfil de José de la Gasca, el cuarto en menos de un año, debe significar también un nuevo enfoque en la gestión política. El país necesita definiciones y respuestas constantes en vez de la cautela o silencio habitual de sus antecesores en esta crisis ascendente.
Proseguimos esta entrevista con el doctor José de la Gasca, nuevo ministro de Gobierno. No sin antes recordarles que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 48 horas después, al día siguiente, en este caso creo que será martes, y a las 6 de la mañana, un horario más cómodo. El periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen, apenas concluye en su portal principal y página de noticias. Lo que sacó recién hace 2 días, Comunicaliza, es una encuesta realizada sobre la situación política en el país, cuya ficha técnica debo leer para que ustedes entiendan. Sí, pero yo sí, ya sé que está en la pantalla, pero la tengo que leer aquí. ¿Ok? El ámbito en que fue hecha. 24 provincias, población mayor de 16 años, 4.196 entrevistas, fueron online, error muestral de más o menos unos 51%, 8 al 12 de noviembre. Ya. Y lo primero que vamos a revisar aquí es lo que tiene que ver con... mi número de aquí no corresponde al número de allá. Valoración de Daniel Noboa. No, después vemos la intención de voto. Primero la valoración de Daniel Noboa. Esa, correcto. Fíjense en las barras de la izquierda, ya que son los positivos de él. Muy bien, 13.2%. Bien, 32.7%, 45.9% lo valoran bien, aprueban su gestión, en definitiva. Las negativas, ya, mal 23.3%, muy mal 19%, quedan 42.3%. Es decir, él tiene 3 puntos más en valoración positiva que negativa. En cuanto a la intención de voto, a ver si me acuerdo el número de página, para no volver a equivocarme. Correcto, ya está el gráfico en pantalla. La pregunta es, si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por qué candidato o candidata votarías? Daniel Noboa, 27.5%. Luisa González, 26.7%. Un poco menos de un punto de ventaja, por lo cual la encuestadora habla de un empate técnico. Jan Topic aparece por entonces con 8.1%, Leonidas Isa con 2%, Jimmy Jairala con 1.2% y todos los demás tienen menos de 1%. ¿Qué margen de gobernabilidad le da a usted esto? Bueno, yo creo que estas cifras hablan bastante bien de lo que se hace, a pesar de la crisis, sobre todo la energética que se está realizando. Yo creo que el pueblo reconoce que las decisiones que toma el presidente son correctas. Nadie ha dicho que gobernar en este ambiente iba a ser fácil, con las crisis que tuvo desde el inicio de su gobierno, con la crisis de seguridad, con el hueco, con el déficit económico, y afrontarlo sin dinero, todo lo que ha hecho. Pero ¿está contento con esa aceptación de 47% positiva gestión? Yo estoy contento y me quedo con las cifras positivas, pero veo las negativas como algo que nos sirve para seguir mejorando y para revertir las acciones que hacen que el pueblo esté así, porque yo no veo... ¿Haciendo qué? ¿Cuál será su rol en eso? Porque como ministro de Gobierno, su tarea le compete de alguna manera al ámbito de todos los demás, no solo es la relación con la legislatura. No. Sin duda es un ministerio que es transversal a los demás ministerios. Correcto. Y eso tiene que ver con atender los problemas de la ciudadanía, sobre todo en este momento de la crisis energética. Ahí estamos enfocando los esfuerzos, pero también obviamente que tenemos que dedicarnos a eso, pero atender la parte política que impide la gestión también. Entonces imaginará una ministra del Interior que tiene que pasar buena parte de su día atendiendo respuestas que le mandan constantemente desde la Asamblea. ¿Usted atribuye ese descenso de casi 7 puntos en el último mes del presidente a la crisis eléctrica? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y por lo tanto la clave para revertir es empezar a resolverla o atenuarla. Las medidas se están haciendo, los efectos y las mejorías van a venir en el camino. Ya estamos atravesando el mantenimiento de Toachi Pilatón, se está negociando, se ha abierto ya en Colombia, se ha permitido también la venta de la energía eléctrica. Entonces hay una serie. ¿Por qué destinaron a esa misión a Arturo Félix Wong y no a la ministra de Energía encargada? El presidente está en su derecho de mover el gabinete. Yo no digo que no, pero ¿por qué esa movida? Creo que Arturo tiene las capacidades suficientes para ejecutar esa misión. Y miren los resultados que estamos obteniendo. En ese dúo dinámico entre Arturo y la ministra Manzano, creo que hemos podido conseguir las respuestas que se necesitan y el pueblo está esperando. De hecho, el presidente escucha, ve, analiza y hace los cambios para generar los resultados en el corto plazo. Yo me he visto en estos pocos días que no me he podido ni sentar, no he podido ni siquiera establecer, no he visto ni a mi familia,
He visto el trabajo incansable de todo el equipo liderado por el presidente para resolver este problema, Ya que menciona eso, ese trabajo no es acompañado al mismo nivel de intensidad por todo el gabinete. Hay un grupo, y esto es evidente, no solamente es por las comparecencias públicas, que se lo ve activado en ese equipo, y hay otro que está distante, silente, cauteloso. ¿Va usted a preocuparse de que se equipare el nivel de intervención y de proactividad? Yo creo que el que no está a la altura del desafío, a la altura del compromiso con el país, no debe estar en el equipo. Pero esa es una decisión del presidente. Y bueno, pero qué tranquilizador oír de usted ese anticipo. Ahora, una de las ministras en problema es la de Trabajo. Se le tramita ya un juicio político. Esto conversó con nosotros en Cuenca y frente a aquello, esta fue su respuesta. Los juicios políticos son por responsabilidades directas, no por responsabilidades indirectas. Los juicios políticos responden por causales determinadas en la Constitución de la República. ¿Usted tendría aquí una responsabilidad indirecta según su interpretación? Depende cuál es la causal que le van a imputar a la ministra de Trabajo en una decisión que no la ha adoptado. Si la causal es equivocada y el juicio político ilegal o improcedente, ¿usted igual concurre, responde o hará una cosa que debió haber hecho según usted la vicepresidenta? Ni siquiera no responder porque no son competentes en este caso para enjuiciarla políticamente. Esa no es mi característica. La característica mía como ministra de Trabajo es estar al frente. Por eso estoy al frente de usted y al frente del país. Es decir, ella concurrirá, pero usted va a intervenir para evitar el juicio político o si se procesa, salvarla. En las dos. Ella es una mujer valientísima, lo hemos visto en todo el ejercicio de su función. Y seguramente ella quiere ir, ella está considerando ir, lo estamos evaluando sinceramente, pero yo estoy para defender todo el gobierno, ella incluida, por supuesto. ¿Es posible que si no se alteran los cronogramas del juicio político, inclusive no se dé en el periodo actual, que lo haga la próxima asamblea? ¿Vale desgastarse salvando una ficha cuando los ministros están para eso? Pero ya hemos visto cómo tumbaron 3 juicios políticos para hacer meter el de la ministra Palencia. Vemos esa concertación que estoy diciendo, todos contra Noboa, todas contra los ministros de Noboa. Yo no creo que eso conviene al país, pero contra eso voy a estar. Otro conflicto se ve, en cambio, a nivel internacional, por el vacío que se le hizo al Ecuador, algunos con razones válidas. Milei fue invitado por Trump, evidentemente eso era inescapable. Otros por razones vinculadas con nuestra crisis interna, como la declaración del presidente de Paraguay, y otros por pretextos que no nos terminan de convencer del todo. Y eso se vio en un pobre resultado de la Cumbre Iberoamericana de Cuenca, según se colige de cómo evaluó la declaración final la canciller. Véanla. Hay una declaración en el marco de la Cumbre Iberoamericana, no dentro de la cumbre, ya que hubo unas posiciones radicales entre algunos países y esto provocó que 19 países se unan para salvar la declaración y realizar una declaración de Cuenca en el marco de la Cumbre Iberoamericana. ¿Por qué cito esto? Porque usted asume una crisis política interna agravada por lo que yo he denominado un vacío externo que nos están haciendo. ¿No complica eso todo? No, y yo discrepo con el concepto de vacío. ¿No cree que es por eso lo de Cuenca? No, a ver, una cosa es la percepción que se tiene y todas las interpretaciones que se pueden dar a la ausencia de los presidentes de la región. Iberoamérica estuvo el rey de España, estuvo el presidente de Portugal. Tuvimos un récord de ausencias. Pero cada país nunca han habido tan pocos jefes de Estado. Carlos, hay que evaluar el contexto. ¿En qué mundo estamos viviendo? Estamos absolutamente polarizados. Lo viví completamente en el Consejo de Seguridad. La falta de consenso. Lo vimos también durante la cumbre. La confrontación entre Argentina y Cuba. Hay problemas dentro de la región. Cada país tiene sus asuntos internos también. Usted recordará cuando estuvimos en la semana de alto nivel en las Naciones Unidas en septiembre. El presidente estuvo presente. ¿Y qué tuvo que hacer antes de atender a la Asamblea 79 de la ONU? Regresarse por los incendios que habían en Quito, Cierto. Incendios provocados acá. Eso significaba un desprecio a las Naciones Unidas, eso significaba un desprecio al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, o al secretario general, o al sistema de las Naciones Unidas. ¿Hay entonces una concurrencia además de coincidencias? Podría ser, además que sería un desprecio a los demás países. Yo vi a todas las delegaciones presentes, a todos los cancilleres presentes, además justificándose en público de la inasistencia de sus presidentes. Y lo puedo decir, yo veía y lo notaba, porque esto lo podemos percibir.
notaba esa desazón de no poder estar a la altura de un presidente de la República, de un rey, de un jefe de Estado. Eso es lo que yo vi. Además, vi la alegría de la gente de Cuenca. Vi la gente cómo vitoreaba al rey, cómo vitoreaban a nuestro presidente, cómo era increíble las muestras de afecto de ver cercano al vehículo, porque me trasladaban al vehículo del presidente. Y también las muestras de cariño y admiración con la ministra del Interior, el poco tiempo que decidió. Lo pude percibir. ¿Eran partidarios de ustedes que los llevaron ahí para dar esa impresión? Yo no puedo llamar a esas muestras de cariño que sean de algún modo... ¿Le parecen espontáneas? Por supuesto. Por supuesto, la ministra Palencia nos contaba que una persona le cortó un pedazo de ropa y le mostraba la admiración a ella como mujer guerrera, además. Es un clima, yo no voy a negar las interpretaciones que se puedan dar. La cumbre puertas adentro tuvo un éxito. Lo que demuestra además el ambiente que digo, de lo que usted llama vacío, que yo discrepo, es ese resultado de las tensiones que existen por la geopolítica. Miren los problemas en la región, en Haití, los problemas que eso genera a nivel intrarregional, como disputas también entre Costa Rica y República Dominicana, etcétera. Hay muchas cosas en juego. Entre Cuba y Argentina que comenzaron a decir para ahí. Por supuesto. Yo vuelvo a la parte con que iniciamos este segundo bloque antes de hacer una siguiente pausa. Hay una diferencia notable de 20 puntos nada menos, entre la aceptación o valoración del presidente, 47, y la intención de voto, 27. ¿No es preocupante aquello como para ser remontable? Yo creo que es absolutamente remontable. Creo que si la gente pudiera percibir la voluntad del presidente, el trabajo, el empeño, el amor que pone al servicio de resolver esta crisis, ¿qué se va a ver? El ecuatoriano va a seguir confiando en el proyecto político del presidente Noboa. Más con el doctor José de la Gasca, ministro de Gobierno, cuando volvamos. Recordaremos una consulta que le hicimos aquí respecto a una posibilidad a futuro que averiguaré si sigue vigente. Y luego, para quienes se hayan olvidado, el doctor de la Gasca estuvo activo en el tema de la pandemia allá por el 2019. Un nuevo ministro de Gobierno, más aún con los antecedentes y perfil de José de la Gasca, el cuarto en menos de un año, debe significar también un nuevo enfoque en la gestión política. El país necesita definiciones y respuestas constantes en vez de la cautela o silencio habitual de sus antecesores en esta crisis ascendente. Les recuerdo que en los Estados Unidos nos pueden seguir por Macro Digital, que tiene preferentemente una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, pero si quieren ver su señal en el Ecuador, está a través de el canal Cable Familia 62, CNT Play, Colorados Visión en Santo Domingo Los Áchilas, Supercable en Macará, 11 Play en Galápagos, en todo el Ecuador, entre otras cableras. Estuvo aquí el doctor José de la Gasca hace unos 3 meses aproximadamente, cuando quisimos hacer una valoración de su primer semestre como representante del Ecuador en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y por entonces le pregunté esto. ¿Qué le animaría a participar en el concurso para fiscal general de la Nación? Servir al país. ¿Tiene posibilidades de ganar? No lo sé, no sé si siquiera voy a concursar. Cuando llegue el momento lo sabré. Pero no ha descartado la opción. Pero no la he descartado. ¿Se lo ha preguntado, consultado el presidente? No. ¿Eso significaría no concluir su periodo en el Consejo de Seguridad como alto representante, que es de 2 años? Vence en enero. No lo creo. No lo creo. Mientras comience el concurso, ¿usted podría simultáneamente desempeñar esas funciones? Creo que sería una labor titánica, pero correspondería. ¿Se puede dar tiempo? Sí. ¿Queda descartado con este nombramiento esa posibilidad? Yo hoy estoy enfocado en esto. Y esto me va a abocar toda la energía y todo mi esfuerzo aquí. Como lo dije allá, no se vio la última parte de la entrevista. Primero el deber de cumplir con el país ante las Naciones Unidas. Hoy estoy sirviendo desde acá. Primero me concentro en esto. ¿Qué dejó a medias allá? Bueno, allá el trabajo es titánico y me da gusto la representación tan honorable que hemos hecho ante la ONU, sobre todo ahora que estamos en el Consejo de Seguridad hasta diciembre de este año. Quedan muchas cosas pendientes a favor de la paz. ¿Salió fortalecido el Ecuador de ese trabajo? Absolutamente. Deme ejemplos. Mire, nosotros lideramos con Estados Unidos todo el manejo a nivel del Consejo de Seguridad de la situación en Haití. Y hemos logrado en estos 2 años poner una misión de paz de la MSS, o sea, no es una misión de paz, pero una fuerza multinacional de paz. Renovar el mandato de la agencia de la BINU, es la que ve el control político, digámoslo,
la estabilidad porque tiene una crisis multidimensional, ver por los temas humanitarios. Es decir, hemos logrado concertar el esfuerzo de las Naciones Unidas hacia una crisis que muchas veces es invisibilizada, por un lado. ¿Y eso qué no? Sí, en Ucrania manejamos junto con Francia el expediente humanitario de Ucrania, para ver precisamente cuando pasan cosas con hospitales, con niños, con mujeres, con el invierno, tantas cosas que hemos hecho a favor de esos expedientes. Ni hablar de lo que vine a hacer acá cuando me entrevistó del Comité 1540 y del logro que hemos llegado a tener a nivel de la implementación de la resolución contra la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Y eso cómo va a repercutir en nuestra fortaleza cuando hagamos gestiones a nivel internacional? ¿Se lo explico? Sí, desde cosas prácticas como que ahora necesitamos helicópteros y Francia dijo que va a mandar uno. Por supuesto. Ya, hasta cosas más complejas como en la cooperación en el combate a la inseguridad, frente a lo cual recibimos, yo pienso que puchuelas y lindas declaraciones. Yo creo que el Ecuador tiene que mirar la cooperación internacional a través de también ver y definir y redefinir su política exterior también en la forma como se hace política exterior. Tenemos una ley muy vieja y eso eventualmente también debe actualizarse en los tiempos modernos, pero sin ir tan atrás y sin entrar en una discusión tan filosófica, ya tenemos síntomas. Le doy una primicia. En enero del próximo año vamos a asumir la presidencia de 3 juntas de agencias de las Naciones Unidas, del PNUD, del UNFPA y del UNOPS, todas relacionadas con desarrollo. Ese es el trabajo que hicimos y que el Ecuador va a tener hoy miembro como parte de la Junta Directiva en enero a partir de la presidencia. ¿Puede un país como nosotros al mismo tiempo presidir 3 organismos internacionales tan complejos de la ONU? Nosotros presidimos el directorio de esas 3 agencias. Ah, ok. Sí. Aclarado. Y eso lo vamos a hacer cuando salgamos del Consejo de Seguridad. De paso, Andrés Montalvo es el sucesor de José de la Gasca en Nueva York. Espero estar con él esta próxima semana y desde allá ampliar el informe breve que nos da aquí quién es nuestro representante saliente. Ahora, permítanme mostrar estas imágenes para recordarle que en el 2020, yo dije hace un rato mal, en el 2019, el doctor de la Gasca ya estuvo en la función pública, fue secretario de Anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno. Ahí ve cuando conversábamos una vez con él sobre la gestión que estaba haciendo en Manabí, en el programa de Emergencia Nacional que hicimos con Yolanda Torres, 28 de abril de 2020, si no me equivoco. ¿Por qué traigo esto a colación? Usted ya tiene experiencia en el sector público, breve como esa, y en el sector internacional, más extensa como la que acabamos de referir. Con ese bagaje, ¿qué ha aprendido? ¿Qué ha entendido? ¿Y cómo le va a servir en este reto? Bueno, allá en Manabí recuerdo esas entrevistas a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Más o menos, sí. Sí. A ponerle la cara a las crisis. Eso fue cuando estábamos en cuarentena. Nos íbamos a meter a todos los hospitales a verificar cómo estaban las UCIs, cómo estaban los centros de salud, cómo estaban los centros de acopio, a ver por la gente, etcétera. Fue muy humanitario el trabajo que hicimos y es algo de lo que me siento orgulloso. Ahora en las Naciones Unidas, representar al país en la forma como lo hemos hecho, dejar el nombre del país en la altura en la que le hemos dejado y ahora también ver los ojos desde afuera al país, de afuera hacia adentro, contribuir a esta visión que hoy tengo de cómo se manejan los problemas a nivel internacional, de cómo la diplomacia sirve para tender puentes, aún en las situaciones más hostiles, sin dejar de renunciar a los principios, a las posiciones que cada uno tiene, que cada país, y en este caso, que cada gobierno mantiene. Cuando volvamos, veremos cómo va a aplicar eso el doctor José de la Gasca a una serie de desafíos concretos que enfrenta y encuentra ahora, en cambio, como ministro de Gobierno. Un nuevo ministro de Gobierno, más aún con los antecedentes y perfil de José de la Gasca, el 4º en menos de un año, debe significar también un nuevo enfoque en la gestión política. El país necesita definiciones y respuestas constantes en vez de la cautela o silencio habitual de sus antecesores en esta crisis ascendente. Les recuerdo que emitimos desde el canal 24/7, que es en Stream TV Cable Canal 3, en Claro TV Canal 9, en Divinet Canal 12 y en Data más Televisión Canal 99. La próxima semana, desde Nueva York, Dios mediante, Arduino Tomasi, en entrevista exclusiva, Cristian Espinosa, nuestro embajador en Washington, Andrés Montalvo, nuestro representante que sucede o releva a José de la Gasca en la ONU, y Aníbal Romero, un abogado experto en temas migratorios, ecuatoriano residente allá, del partido que perdió, los demócratas. Más una sorpresa que para que sea tal,
no se las puedo adelantar. Mañana lunes conduce el programa María Clara Triviño. El martes estaremos ya en directo desde Nueva York. Ahora, varios temas pendientes. Con lo dicho, ¿cuál va a ser su característica de relación con la Asamblea? Frontal. Es decir, yo voy a conversar con ellos, pero yo voy a resolver problemas y a destrabar lo que tenga que destrabar, a defender al gobierno, a defender a mis ministros, a generar que pasen las leyes tan importantes que tenemos. Otro, ¿cómo cree que debe tener su desenlace el conflicto con la vicepresidencia? Jurídico, en las Cortes. ¿Qué pasa si le dan la razón en la acción de protección a la vicepresidenta? ¿Las cosas vuelven al estado anterior? No lo creo. Hay que analizarlo eso desde varias aristas. Pero quiero que recordemos a dónde hemos llegado y qué estamos olvidando. En julio, el 12 de julio me parece que fue, la Fiscalía General del Estado, función ajena al Ejecutivo, pidió la vinculación procesal de la señora vicepresidenta al caso Nene. El día de ayer o antes de ayer, la misma Fiscalía ha emitido un dictamen acusatorio. Cuando la Fiscalía, contra el hijo, cuando la Fiscalía pidió la vinculación y la jueza pidió la autorización a la Asamblea para levantar la inmunidad, en menos de 2 días la Asamblea lo negó. Esa misma Asamblea es la que hoy condena ese doble estándar. Yo no lo logro entender. Pero yo no me quiero anticipar a qué va a pasar en la justicia. No, pero vamos a la parte lo que jurídica. sí sé es que ya hubo un pedido de medidas cautelares que fue rechazado. Y además hay una consulta a la Corte Constitucional, una acción de interpretación, que eso también tendremos que ver el desenlace. Pero no respondió frente a la pregunta que le hice. Usted me dijo solamente no lo creo. En el evento no consentido, por lo visto de ustedes, de que una jueza constitucional le dé la razón en la acción constitucional al reclamo de la vicepresidenta, el efecto inmediato es que vuelven las cosas como estaban, es decir, Sarija Moya deja de ser encargada de la vicepresidenta y la presidenta volvería a asumir su cargo sin funciones, ¿correcto? Hoy no tiene funciones. Veremos en ese momento qué decisión toma el presidente y qué funciones le decide asignar si es que fuese el caso. ¿Por qué veremos en ese momento? ¿Por qué no dice usted? Porque nos tocará acatar el dictamen de una jueza constitucional. Eso no lo pongo en duda. Eso no lo pongo en duda. Pero de ahí hay otras alternativas, no se las voy a decir ahora, jurídicas, constitucionales, que pueden aplicar al caso concreto. Ya. Usted acaba de decir en el comunicado que hizo llegar al país a las 48 horas de estar aquí, prefieren mirar a un costado, a propósito de lo que acaba de mencionar, por no dimensionar la gravedad de pretender destituir al presidente constitucional de la República, comandante jefe, mientras vivimos un conflicto armado interno. Fue nada menos esto lo que propuso la vicepresidenta. ¿Con alguien así se puede convivir? Yo creo que no. ¿Y con una asamblea que apoya esto se puede dialogar? Eso es lo preocupante, Carlos, eso es lo preocupante. Yo sigo abierto al diálogo, una cosa, pero luego, ella pidió en una denuncia que se destituya al presidente de la República. El presidente no ha pedido su destitución, ha operado una suspensión temporal, hay una sanción administrativa, está en las vías de la justicia, pero eso es algo que la Asamblea nunca condenó. ¿Va usted a darle continuidad al equipo que le dejan en el Ministerio de Gobierno? Sí, no tendría por qué no. Creo que obviamente tengo que traer personas que se ajusten a mi forma de trabajar también, pero la continuidad, sí, por supuesto, creo que tiene del equipo que he logrado conocer, porque le confieso, no he podido pisar Quito todavía, no conozco al equipo en su totalidad, increíble. Pero el equipo que conozco es de primera. Llegó a Cuenca y estaba en Guayaquil. Llegué a Cuenca, estuve en un COE, vengo a Guayaquil, tengo que ir a Manta. Para eso es joven usted, tiene 43 años, un pelado, la misma edad que mi hijo mayor. Ok, volviendo a lo importante, ¿cuál será su contribución para tener por lo menos a raya y si es posible mejorar el segundo problema del país en este rato, luego la crisis eléctrica, que es el combate a la inseguridad? Bueno, yo creo que las acciones que se están tomando desde el Ejecutivo están dando resultados. Hemos bajado, se ha bajado, eso son cifras, las cifras de homicidios y asesinatos, la cifra de femicidios, y eso es a lo que hay que recalcar. Eso significa que ha disminuido también, por consecuencia, violencia doméstica, etcétera. O sea, hay una incidencia positiva de las acciones del bloque de seguridad, de los proyectos de leyes. Tenemos que desarticular al crimen organizado, tenemos que afectarles el bolsillo. Eso es lo que se está tratando de hacer en la Asamblea Nacional con los proyectos de ley, uno de los proyectos de ley que se ha presentado. Eso es lo que tenemos que impulsar. Esa es la forma como el país debe de reaccionar ante la crisis. Otra definición. ¿Es partidario usted de la renovación del Consejo Nacional Electoral?
La prórroga, el periodo de prórroga de muchos de ellos vende la próxima semana. El 20 ya hay un concurso que piensa retomar el CPCCS. ¿Qué opción apoya el Ejecutivo? Las cosas en derecho se deshacen en la misma forma en que se hacen. ¿Qué quiero decir? Para que ellos salgan, debería haber un concurso y del resultado del concurso salir los nuevos vocales. Y como el concurso no está en marcha, debería seguir su prórroga, por lo tanto. Por supuesto, no solo, y eso creo que es la vía jurídica. ¿Y si los suplentes quieren asumir? No pueden. Si va a ir María Cristina Cronfle a decir, permiso, me toca, este es mi puesto. Yo creo que eso no tiene vía jurídica, eso no tiene una apariencia, un ropaje jurídico. Es más, tengo en mis manos aquí un oficio dirigido a la señora Diana Tamaín por parte del Procurador General del Estado, donde se ratifican unos pronunciamientos donde él dice que lo que tiene que pasar es que ellos deben de continuar en la situación en la que están hasta que exista un pronunciamiento de la autoridad nominadora en un nuevo concurso. Dice ahí que si no han sido legalmente relevados, exacto, cabe seguir con la prórroga. Ok. ¿Ustedes controlan el TCE? No, señor. ¿Ustedes controlan el CPCCS? Peor. ¿Por qué tienen entonces posiciones afines a ambos organismos al Ejecutivo últimamente? Yo no sé desde cuándo las han mantenido. Ciertamente hay visiones de país, pero eso, tener control, eso en una democracia que respeta la separación de poderes, eso es inclaudicable. ¿Saben usted lo clave que en este momento es la dirección, el manejo, la conducción, aunque no hace eso el Consejo de la Judicatura, sino que es un organismo sancionatorio y disciplinario, de ese organismo administrativo, pero rector, o de la Corte Nacional, por los casos de corrupción que están en una fase final, metástasis, purga y plaga, y además por el cambio de concurso que quiere hacerse para jueces de la Corte Nacional, que podrían terminar tomando lo que de alguna manera se ha depurado? ¿Saben? Por supuesto, Carlos. Y usted sabe que a mí cuando me toca el tema de la justicia me toca un nervio. He sido juez, mucha de la línea editorial que tuve cuando estuve en el Expreso, me dediqué a atacar los problemas que aquejan a la justicia. Debe haber una justicia transparente, debemos escoger a los mejores hombres y mujeres. Los mejores jueces tienen que estar en la Corte Nacional y se tiene que hacer un concurso transparente. Eso es lo que vamos a apoyar, esa es mi visión. Entiendo que esa también es la visión del presidente Noboa, como no puede ser otra, y aquí debemos velar por eso. Tiene que escogerse, eso no depende de nosotros, pero obviamente como país, como gobierno nos interesa esa parte. Qué bueno que conceptualmente lo definan así, porque es un asunto fundamental en lo que se está dirimiendo en este momento, especialmente con el tema de inseguridad, porque delincuente que apresan, delincuente que liberan. Cuando volvamos, la parte final con esta entrevista al ministro de Gobierno, doctor José de la Gasca. Un nuevo ministro de Gobierno, más aún con los antecedentes y perfil de José de la Gasca, el cuarto en menos de un año, debe significar también un nuevo enfoque en la gestión política. El país necesita definiciones y respuestas constantes, en vez de la cautela o silencio habitual de sus antecesores en esta crisis ascendente. Parte final de esta entrevista con el doctor José de la Gasca, flamante ministro de Gobierno, menos de 5 días en sus funciones. Les recuerdo que mañana conduce el programa María Clara Triviño, el martes estaré desde Nueva York, Dios mediante, con Arduino Tomasi, el miércoles con Cristian Espinosa, nuestro embajador allá. El jueves me reintegro, pero tendremos otras conversaciones que les anticipé. Doctor de la Gasca, con lo que mencionábamos respecto a las encuestas y la salida de Topic del escenario político, se complican las posiciones de reelección del presidente, puesto que, según los estudiosos, visión con la que yo discrepo, gran parte de los votos, 30%, de Topic se pueden ir a Luisa, el resto se reparten en los demás candidatos, lo cual significaría que el equiparamiento en que Noboa y Luisa están ahora podría ser desbordado por ella a corto plazo. No lo creo. Eso ratifica, el razonamiento que usted acaba de hacer ratifica lo que dije en un principio. Todos contra Noboa, los intereses que están detrás, electorales, en algunos casos económicos, en otros casos de impunidad. Pero yo creo que el presidente está haciendo una labor incansable y yo creo que eso pronto el pueblo lo va a ver, porque las cosas que yo creo que pueden afectar en este momento la popularidad del presidente no es porque tiene problemas de corrupción, no es porque no sabe lo que está haciendo, no es porque no reacciona a las crisis, toma las decisiones difíciles que no se han tomado en otros gobiernos, responsablemente pone la cara, actúa y pronto vamos a ver los resultados. Estoy seguro que eso va a influir. Es responsable lo que está haciendo cuando ahora que la crisis eléctrica agrava la económica, decide que a 80,000 jóvenes bajo determinados requisitos le va a dar por 3 meses un salario básico de $400. ¿Eso no es populismo?
Carlos, en todo el mundo estamos viendo y mirando, cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de las formas en que tenemos que ver el impulso hacia la juventud. El presidente lo explicaba muchas veces, lo explicó ahora en la cumbre, la gran masa de población del grupo etario es en la juventud. Tenemos que estimular ese grupo. ¿Por qué? Porque si no se nos van al crimen organizado. Lo otro, yo le decía que, y felizmente usted lo aceptó, su área de trabajo es transversal. ¿Qué acciones se están tomando o nuevas que no han trascendido, aparte de la gestión que se hace en Colombia, para que todos esos otros mecanismos de alivio a la crisis eléctrica, básicamente traer generación en tierra, se aceleren? Porque de lo que vemos en el cronograma, la lentitud y los plazos no cumplidos dan para que después de diciembre vamos a seguir con apagones. Yo creo que el presidente, y lo que se está mirando, es tomar decisiones responsables que aseguren financiamiento, que aseguren ejecución presupuestaria, que aseguren disponibilidad de energía, que aseguren visión a futuro, matriz productiva. Pero esto que me preocupa tiene que ver con operatividad. ¿Es cierto que hay Antonov, aviones rusos, que serían los que transporten generadores ahora? Entiendo, sí. Está en camino, se están tratando de traer turbinas para poder generar aquí la generación eléctrica en tierra. Se están tomando una serie de acciones en el corto plazo, pero también en el mediano y largo plazo, que esto no sea pan de hoy, hambre de mañana. El miedo o el recelo, o la reserva, o la razón, si ustedes quieren, que ya habrá sabido, tienen algunos funcionarios públicos de actuar al extremo de la ley o algunos casos al margen de la ley cuando no sirve para atacar el problema de la emergencia eléctrica. ¿Usted lo justifica? Yo no justifico ninguna acción que sea cometimientos de delito, para empezar. Creo que todos tenemos que poner el hombro y poner, además, en nuestras capacidades dentro del marco de la ley. El excesivo ritualismo, eso lleva al pendejismo, perdónenme la expresión, y además a la inutilidad. Pero tampoco significa que nos vamos a saltar procedimientos en el camino, que se vean cuestiones irregulares. No, eso no va conmigo y eso no va en la línea del presidente. Doctor de la Gasca, con su reflexión final sobre los temas que hemos tratado y aquellos que puedan quedarse fuera, concluimos. Yo estoy muy contento de tener la oportunidad de servir al país desde esta cartera de Estado, como lo estuve cuando fui a la ONU. Creo que es mucho lo que tenemos por hacer en poco tiempo. Creo que la preocupación inicial ni siquiera son las elecciones, es poder aliviar al país, al pueblo, de todas estas crisis, de la inseguridad, de la crisis energética. Y yo pondré mi contingente para que eso funcione, eso se acelere. Creo que tenemos muy buenos ministros a cargo del problema energético, por ejemplo. El enfoque en seguridad también con la ministra Palencia, con la ministra Manzano. Y el mío va a venir también a consolidar ese equipo en la parte política. Yo estoy muy sorprendido de la decisión de José de la Gasca y muy esperanzado a la vez por ella. Porque bien pudo haber dicho, con la magnífica gestión que estaba desempeñando, Daniel, discúlpame, inclusive por el bien del Ecuador, es importante que este mes y medio que me falta lo terminemos aquí. Hay una serie de cosas que cerrar, te agradezco por el honor. Estoy pensando en voz alta qué habría dicho otra persona, no yo tampoco, pero creo que podrían haber mejores opciones que yo para ese ministerio. Por ejemplo, permíteme sugerir 2 o 3. No. José de la Gasca puso su prestigio, su carrera al servicio del Ecuador en un momento muy crítico. Destaqué igual la actitud de Inés Manzano cuando asumió el Ministerio de Energía. Inclusive la opción que revisamos hace alguna vez, la expectativa hace un rato, de que eventualmente pudiese ser candidato, en quien habían pensado algunos, a la Fiscalía General de la Nación en ese concurso. También, por lo menos por ahora, en riesgo, sino descartado. Y digo que esperanzador porque profesionales de esa trayectoria, sin que sea infalible, se necesitan en este país, que cuando se los llama a decir, a ver, ven a hacer lo que escribías en Expreso todos los domingos, en vez de decirse, no, yo voy a seguir de lejos viendo las cosas, hermano, espérate, dice, mañana voy. Y aquí está. Ojalá, como he destacado a lo largo del programa, su presencia le dé un nuevo brío y nuevo aire al gobierno. Ojalá él entienda, o tal vez descubra, que a mi juicio el enemigo peor del gobierno sigue estando dentro del gobierno en muchos ministerios, inclusive el de gobierno, con correístas camuflados que hacen el trabajo eficiente y luego lo que están es tendiendo la cama para el ídolo del cual
nunca dejaron de ser idólatras. ¿Ya vieron lo que pasó en energía, verdad? Ah, ok. ¿Y lo que está pasando en otras instancias? Ok. Es muy difícil caminar con gente que no ha sido aliada, que tiene tiempos de enquistada en el Estado, que al parecer obedece lo que te dicen y luego terminan haciendo lo que se les prohíbe. Si el gobierno logra entender, descubrir o por lo menos bloquear eso y a la vez actuar en todas las otras áreas que él ha delineado, entonces tendrá éxito su gestión, como él lo dijo, no para el gobierno, inclusive descartó que sea para la reelección, para el bien de este país, el alivio, por lo menos, o su tranquilidad, que ahora tanto la necesitamos. Te agradezco por su tiempo y su presencia. Muchas gracias. Hasta mañana.